gente, espero se encuentren muy bien. Básicamente en este video lo que vamos a hacer, van a ser una réplica de las Nanoleaf de toda la vida, solo que adaptadas un poco a la idea que a mí se me ocurrió y lo que yo vengo a mostrarles en este video. Lo que vamos a hacer básicamente va a ser armar unas cajas triangulares para poder unificarlas y hacer más o menos la simulación de las Nanoleaf con LEDs direccionables y demás. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Bueno, como lo dije en un inicio, LEDs direccionables, vamos a utilizar un controlador ESP8266. Recuerden que yo tengo videos de ambas cosas en el canal que ustedes pueden ir a visitarlos para tener, digamos, una idea más clara. Y si vamos a utilizar el ESP8266, también vamos a utilizar la aplicación WLED. ¿Se puede utilizar el dispositivo que utilizamos para lo que sería el búmetro? Sí se puede, sería un poco más sencillo, solo que para este tipo de proyectos en lo personal me gusta darle un poco más de personalización, al menos en lo que son los colores. Les voy a mostrar ideas generales. Estas ideas ustedes la pueden adaptar a proyectos no necesariamente hechos con CNC láser, sino que también proyectos hechos con cartón, con PVC o hechos a mano específicamente. Entonces son generalidades, ustedes pueden adaptarlas, pueden mejorarlas y demás. Específicamente con la difusión, yo por lo general doy, digamos, medidas para mejorar un poco lo que es el acabado y la difusión de los colores. Entonces ustedes pueden adaptarlas, pueden modificarlas o pueden hacerlas, o puede hacer igual el proyecto si fuera. En la descripción van a estar los enlaces de todos los materiales que utilicé, básicamente o principalmente de los que traje de AliExpress. Y los materiales base que utilicé para este proyecto son láminas de polietileno de 0,5 milímetros, utilicé MDF de 2,8 milímetros, que este lo corté con la máquina láser, y utilicé básicamente vinil de color negro para tapar el MDF y no pintarlo. Entonces en grandes rasgos esto fue lo que utilicé para este proyecto. Lo otro es que nuevamente les recomiendo ver los videos específicos de WLED si quieren o realizar un proyecto más profundo con esas aplicaciones y este tipo de controladores como lo que es el ESP8266. Desde ya les adelanto que más adelante vamos a hacer unas modificaciones con respecto a esto y vamos a utilizar el ESP32 y vamos a instalar el WLED Sound React, que básicamente esto nos va a ayudar para tener algunas modificaciones con respecto a lo que sería la captación de sonidos. Entonces básicamente eso sería todo por la introducción. Vamos a comenzar con el video y lo primero que vamos a hacer es realizar la base de nuestro diseño. Nos vamos al enlace que les dejo en la descripción a la página de CaseMaker. Una vez ahí vamos a realizar nuestro triángulo para este proyecto. Seleccionamos la unidad de medida en milímetros y en el siguiente apartado nos pregunta que cuántos lados va a tener nuestra caja. Como eso es un triángulo, para este caso ponemos 3 lados y posteriormente nos da 3 opciones. Una para elegir el tamaño del triángulo a partir de su radio interno, la otra a partir de su radio externo y el último a partir de la medida de uno de sus lados. Escogemos esta última y determinamos una medida de 230 milímetros. El grosor del triángulo para efectos de este proyecto, yo en lo personal considero que 40 milímetros es más que bueno por lo que sería la difusión LED. Posteriormente nos pregunta por el grosor del material. En mi caso, el material que yo voy a utilizar es MDF de 2.8 milímetros. Le doy en personalizar y coloco la medida. Por último, elijo la opción de la caja abierta, sin tapa. Y posteriormente les voy a explicar para qué. Pues la tapa que vamos a hacer es donde vamos a poner la parte reflectiva, o mejor dicho, la parte donde se proyecta la luz. Para la unión elijo la unión de dedos, pero elijo una que a mí me parezca buena para este proyecto, es decir, un poco personalizada. Por último le damos en descargar y lo llevamos a Live. Ahora, utilizando la herramienta de polígono irregular, vamos a copiar básicamente el triángulo que tiene la base de la caja triangular. Vamos a copiar exactamente las medidas de este triángulo porque aquí lo que vamos a hacer es modificar este triángulo, es decir, el que estamos haciendo, para que sea la parte por donde salga el difusor de luz, es decir, la parte del frente. Por esto es que yo no quería que quedara, digamos, hacerlo con toda la caja, porque no quería que se vieran como los dedos, sino que simplemente quiero que se vea liso del frente. Si ustedes quieren hacerlo con que se vean los dedos, pues ya queda a gusto de cada quien, pero al menos en mi gusto, quiero que sea completamente liso. Entonces, bueno, copio la medida de la base de la caja para que tenga exactamente la misma medida del triángulo. Ahora bien, una vez los tengo, de igual medida los posiciono encima y más o menos determino lo que yo quiero que, digamos, el espacio por donde salga básicamente la luz, es decir, por donde salga la difusión de la luz.
Ahora lo que vamos a hacer básicamente es un triángulo más pequeño que es por donde va a salir la luz, es decir, por donde va a salir la luz que va a emitir, digamos, los paneles estos triangulares que estamos haciendo. Pero no lo voy a dejar así tal cual. Aquí lo que trato es un poco de centrar el triángulo más pequeño con el triángulo largo, es decir, que todos tengan más o menos las mismas dimensiones o proporciones con respecto a su centro. Dado que si lo hacemos con la herramienta de centrar, no queda tan bien como me gustaría. Ahora lo que voy a hacer básicamente es simplemente dar un toque estético y quitar las esquinas o las puntas del triángulo interior. Ahora, mientras los dejo un poco con lo que sería la cámara rápida de todo el diseño y lo que sería cómo lo formé, les voy a explicar un poco. Digamos, el diseño podemos hacerlo panel por panel, es decir, podemos hacerlo separado, pero yo en lo personal decidí la parte de atrás, es decir, la base donde va a ir la caja triangular, dejarla junta. Básicamente la explicación es porque es más sencillo, primero que nada, para poner en la pared, y lo segundo es que unir panel por panel, es decir, triángulo por triángulo, la verdad es muchísimo más complicado. Entonces decidí dejarlo en uno solo, como se puede ver en pantalla, la parte de atrás está en uno solo. Eso sí, los paneles yo los podía o los puedo quitar y poner por encima sin necesidad de desarmar toda lo que sería, digamos, la base. Entonces lo hice de esta forma y decidí que con 3, digamos, paneles de estos era suficiente para el diseño que yo quería hacer o que quería colocar arriba de mi setup, que es básicamente lo que ustedes vieron al principio del video. Además que esto nos iba a determinar una forma más barata de conectar básicamente las luces entre panel y panel. Aquí más adelante lo que van a ver un poco es lo que yo hice para no pintar. Lo que hice básicamente fue cortar un vinil, un pedazo de vinil del tamaño del MDF y lo pegué por encima. Ustedes pueden pintarlo, pueden hacerlo como gusten. Esta fue la forma en como yo lo hice y que se me hizo más fácil y se las comparto por si quisieran hacerla igual. Puesto que luego vamos a proceder a poner el MDF en la máquina y hacer los cortes. Como ya le puse yo el vinil y queda, digamos que perfectamente pegado, me ahorro la pintada y queda tal vez estéticamente mejor. Ustedes pueden poner otros colores si gustan. Yo en lo personal es que me gusta el negro en realidad para los adornos de mi apartamento y demás, entonces eso básicamente es lo que hice y ahí les comparto un poco lo que es la cámara rápida del corte. Evidentemente esto fue un corte, yo corté varias veces porque fueron varias piezas, pero digamos que esta es la parte donde muestro uno de los tantos cortes que hice. Ahora bien, cortado básicamente todas las piezas, vamos a concretar un poco. Este sería el panel de atrás, es decir, lo que va atrás. Lo que tengo en la mano específicamente es, digamos, las piezas que van a ir al frente, donde va a ir pegado el difusor, y estos son, digamos, que los laterales, lo que van a hacer, digamos, las separaciones o las divisiones entre panel y panel. Esa es la idea. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es observar que en el diseño nosotros dejamos una muesca para que pasen los cables entre, digamos que entre triángulo y triángulo, porque como lo vamos a hacer 4 triángulos juntos, entonces la idea es que los cables, para no gastar tanto, digamos, conectores, que el cable pase en la muesca y poder, digamos que hacer la conexión más fácil. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner los divisores del medio con las muescas unidas para que el cable pueda pasar a través de esas muescas, como se puede ver en el video. Ahí entran los dos perfectamente, por eso es que lo hice de uno solo, pero respetando siempre las dimensiones de los triángulos, y sigo haciendo la misma idea de concretar o poner las muescas juntas para, digamos que ir haciendo las divisiones, o mejor dicho, dando una seguridad en la salida de los cables, porque así luego no me enredo. Lo que pasa es que si uno lo hace eso después, luego puede que, digamos, el diseño no le calce y evidentemente se compromete un poco lo que sería, digamos, el cableado, que quede más feo, que quede más bonito y demás. Una vez en el centro dibujo un triángulo pequeño donde voy a poner el LEDs, lo dibujo de forma simétrica para que ese triángulo me dé una mejor, digamos, una mejor simetría, y lo que voy a hacer es poner las LEDs ahí. Además, recordar que las LEDs direccionables tienen un triangulito por donde comienzan y por donde terminan. Si lo pongo mal, evidentemente la luz no va a servir. Ahora tengo que distribuir las LEDs, y en lo personal estoy utilizando unas LEDs direccionales de 30 LEDs por metro, y digamos que a la conclusión que yo llegué según las pruebas que hice fue, digamos, ponerle 15 LEDs a cada triángulo. Es decir, voy a utilizar 5 LEDs para cada lado del triángulo donde yo voy a colocarlas de forma simétrica. Ya luego lo que viene básicamente es poner el cableado, y en lo personal ustedes pueden cortar las LEDs y poner un cable entre medio para hacer el doblez. Yo en lo personal lo facilito un poco más, y lo que hago es que directamente doblo la cinta LED, doblo la cinta LED sobre
sí misma. Eso sí, tengo que tener cuidado de que no peguen las pistas, por ejemplo la pista de tierra con la pista de positivo una sobre otra. Básicamente ese es el cuidado que hay que tener. Entonces, bueno, ahí pongo, me aseguro de poner 5 LEDs en cada parte del triángulo dibujado, que básicamente, vamos de nuevo, lo que me ayuda a este triángulo es a tener una marca para que me quede de forma más simétrica la puesta de los LEDs y que evidentemente la forma simétrica, o mejor dicho, entre más simétricos me queden los LEDs, mejor o más simétrico se va a ver los colores en el panel. Si yo lo hago todo desordenado, esto me va a repercutir de manera, digamos, fuerte a la hora de la visualización del panel, pueda que se vea feo o que se vea con manchones. Entonces, de esta forma, digamos, yo me aseguro que los LEDs se vean o que las luces se vean de forma homogénea, que en gran medida es lo que buscamos con este proyecto. Ahora bien, los 4 milímetros que les dije que dejáramos de altura, recuerden que yo hice un video sobre la difusión LED, es decir, cómo conseguir que una luz quede mejor difusa, y en este caso yo hice varias pruebas y digamos que la distancia mínima que tiene que haber entre el difusor y las LEDs de 60 centímetros con este espacio fue de 3 centímetros, más o menos 3 centímetros y medio. Entonces esos fueron los resultados de las pruebas que yo estuve haciendo detrás de cámaras. Evidentemente siempre yo trato de armar el diseño, trato de obtener el mejor resultado y después, digamos, como que con los mejores resultados ya se los comparto a ustedes. Ahora bien, viene la parte del cableado. Hago exactamente lo mismo que hice en el primer triángulo, voy repitiendo el mismo patrón a los otros triángulos, y aquí los dejo con una cámara rápida donde hice un poco esto. Ahora bien, lo que vamos a hacer un poco es ya armar, digamos, para ver cómo van quedando las piezas y demás de forma correcta, porque el paso que sigue básicamente es ya comenzar a pegar los paneles como tal y que quede de forma fija. Antes no lo hacemos, como les dije antes, porque la idea es ir viendo cómo va quedando la previsualización. Entonces vamos a pegar los paneles arriba. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a usar cola de carpintero de toda la vida y le vamos a poner en todas las orillas a lo que sería, digamos que los paneles laterales que sostienen el panel del frente, ¿verdad? El que tiene el difusor de luz. Eso sí, en el del centro recuerden que son dos laterales los que van. Por ende tenemos que tener cuidado al poner goma y le vamos a poner a uno solo. Yo utilizo un palito de aplicador para ayudarme con esto. Y ahora básicamente lo que hacemos es poner el panel encima, le damos la línea, le quitamos los excesos de goma para que no se vea feo, le damos la línea y tratamos de que quede, digamos, lo más simétrico posible. Una vez que ponemos todos los paneles, es decir, procedemos a hacer el mismo procedimiento con los demás, esto para, digamos, mantener la simetría siempre. Tratamos de hacer esto nuevamente para mantener la simetría y posteriormente lo que vamos a hacer es dejar que se seque. En lo personal yo, digamos, lo dejo una hora, media hora que se seque y es suficiente. Esto agarra bastante bien. La cola o la goma de carpintero por lo general es bastante fuerte. Si ustedes me preguntan por alguna marca en específico, la verdad no les diría alguna marca, sino que simplemente sea de carpintero. Podría ser de interiores o exteriores, da igual, pero eso sí, que sea cola, y al final ese es el resultado. Una vez que ya queda, digamos, el ensamble listo y digamos pegado, la cola haciendo su efecto, vamos a quitar panel por panel, porque la idea o lo que viene ahora, lo que vamos a hacer es básicamente cortar el polietileno que es el difusor y pegarlo en cada, digamos, en cada panel de luz. Aquí posiblemente les cueste un poco, puesto que, como les dije, el ensamble se hizo de forma, digamos, lo más perfecta posible, pues es cortado con una CNC láser, pero una vez que saquemos un panel ya los demás salen un poco fácil. Luego procedo básicamente a numerar, digamos, los triángulos donde va en su sitio, porque la idea no es perder el cableado, o mejor dicho, la posición del cableado. Ahora con el polietileno lo que voy a hacer es cortarlo de la forma de adentro. Por eso es que básicamente dejamos como esa pequeña pestaña, esa pequeña ceja, para poder, digamos, adherir el polietileno a algo. Ahora lo que hago es básicamente cortar un triángulo como plantilla. Ese triángulo va a ser un poquito más grande que el triángulo por donde va a salir la luz, por lo que me va a ayudar de forma excelente para que todos me queden de la misma forma. Ahora simplemente con una cúter, el polietileno es bastante suave, como les dije en otros videos que lo he utilizado. Es como un plástico que me ayuda bastante bien, o que viene bastante bien para la difusión, pues es un plástico que es translúcido pero no es transparente.
Entonces para este tipo de proyectos tiene una estética, una visibilidad muy bonita y es muy barato. En lo personal eso es lo que me llama más la atención, que es muy barato puesto que el acrílico es bastante más caro. El polietileno aquí en mi país, digamos que un rollo de 1 metro por 2 metros cuesta aproximadamente $5. Entonces es muy barato y accesible para cualquier persona. ¿Podríamos usar acrílico? Claro que sí, podemos usar acrílico, pero eso ya lo dejo a vista de cada quien. Una vez pegamos esto con silicón, el polietileno, repetimos el proceso y observamos que la verdad queda el panel bastante vistoso. Lo que yo quiero, la idea que yo me planteé fue dejar lo más vistoso posible, es decir, lo más bonito posible, puesto que cuando no tuviéramos las luces encendidas y lo íbamos a pegar a la pared, que también se vea bonito, es decir, que también se vea estético, y no que vayamos a hacer algo de forma que cuando las luces se vean, se vea bonito, pero cuando ya las luces no estén encendidas y sea de día, ya se vea feo. La idea siempre es mantener o hacer lo mejor posible para este tipo de proyectos y que quede lo más original. Ahora bien, una vez terminamos de pegar todo el polietileno a todos los paneles, ya ahora básicamente lo que voy a tratar de hacer es ubicar cada triángulo en su sitio y luego posteriormente tratar de que encaje en el encastre que queda, digamos, en el ensamble del triángulo con la base de atrás. Justamente para eso les decía que yo lo dejé así para que me fuera más fácil. Sin embargo, como les dije al inicio, ustedes pueden hacerlo triángulo por triángulo. Eso sí, tal vez se les va a complicar un poco más a la hora de pegarlo a la pared. Yo no me quise estresar y lo traté de hacer para la mayoría de las personas. Es decir, que no sea tan difícil de hacer ese tipo de proyectos, puesto que en algunos proyectos se complican bastante. Y no estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que a veces no nos gusta complicarnos tanto y obtener resultados buenos sin complicarnos también es posible, que es básicamente lo que yo estoy haciendo. Como pueden observar, yo dejo, digamos, una entrada a lo que serían las tiras LEDs, tanto de corriente como de datos, y dejo una salida a las tiras LEDs para que esa salida, digamos, que conecte con el siguiente panel que yo le voy a pegar a la par a este que estoy fabricando. Como les dije al inicio, yo fabriqué 3 paneles y con eso fue suficiente para hacer el diseño que les mostré al inicio del video. Otra de las ventajas que yo encontré haciendo este tipo de diseño básicamente es que yo puedo quitar cada panel por separado por si se me llegara a dañar una luz y no tengo problema, es decir, básicamente es desmontable. Una vez pueden ver, ya aquí digamos tengo 2 paneles hechos, voy a hacer el segundo panel, le pongo digamos el triángulo que me falta y evidentemente lo que yo les recomiendo siempre es hacer pruebas, es decir, conectar antes de ensamblar, conectar, ver que todo esté bien. Aquí lo que hago es que pego el cargador y utilizo el mismo controlador que utilicé en el video pasado para hacer el búmetro para, digamos, hacer estas pruebas. Aunque sin embargo yo voy a utilizar WLED y un ESP8266 para, digamos, que hacer la configuración de colores y demás. Pero para pruebas rápidas yo utilizo este tipo de dispositivos donde puedo tener un control de las luces y verificar que todo esté correcto. Ya una vez armado y puestos todos los paneles en ese lugar, vamos a ponerlo en la pared. Para la pared yo lo que hice básicamente fue el diseño. En la parte de atrás le puse una especie de orejitas para poder ponerles tornillos y que queden de forma más fija. Ustedes pueden utilizar cinta doble cara también si fuese necesario. Una vez terminado y armado básicamente el diseño, le pongo el último panel y ya quedaría, en términos prácticos, listo el diseño y montado. Como pueden observar, la verdad se ve bastante estético, se ve bastante bien. Y ahora lo que nos falta armar básicamente es el controlador de las luces y dónde lo vamos a poner. Bueno, gente, se van a ir al enlace que les dejo en la descripción. Básicamente les voy a dejar 2 enlaces para poder flashear, o lo que es lo mismo, cargar el código al dispositivo ESP8266. Para esto ustedes tienen que, mediante un cable USB, conectar el dispositivo a su computadora. Entonces lo primero que vamos a ver es la página de WLED. Aquí están todas las opciones o los códigos .bin que ustedes van a tener disponibles para descargar. Nosotros, como vamos a utilizar un ESP8266, descargamos el ESP8266. Si ustedes tuvieran un ESP32, descargan el de ESP32 o el de ESP02. Entonces, bueno, aquí le damos doble clic, nos va a pedir dónde lo descargamos en alguna carpeta en la que ustedes quieran, y luego el siguiente archivo que vamos a descargar va a ser el ESP Home Flasher. Básicamente lo que nos ayuda es a, digamos, poder cargar el archivo binario a el ESP82, que sea compatible con la computadora de ustedes. En mi caso, yo voy a descargar el Windows de 64 bits y le damos nuevamente doble descarga y descargamos.
Una vez estamos en la carpeta donde descargamos todo, le vamos a dar doble clic a el ESP Home Flash y nos va a aparecer algo como esto. Aquí donde dice Serial Port, básicamente lo que nos va a determinar es donde esté conectado el ESP8266. Elegimos ese Serial Port y luego le vamos a dar aquí donde dice Firmware, le damos en Browse. Básicamente lo que vamos a buscar es el firmware que descargamos, en este caso va a ser el WLED. Le damos en WLED, le damos en Abrir y luego ahora lo que le vamos a hacer simplemente va a ser donde dice Flashear ESP. Una vez instalado el serial, lo que vamos a hacer es irnos a nuestro Wi-Fi. Vamos a abrir nuestro Wi-Fi y vamos a tratar de detectar todas las redes que aparezcan. Nos va a aparecer una red que dice WLED AP. Le damos ahí, entramos y nos va a salir una ventana emergente. Tocamos esa ventana emergente. Y básicamente lo que vamos a hacer es configurar o conectar nuestro dispositivo con el Wi-Fi de la casa. Entonces le damos en Wi-Fi Settings, donde dice nombre de la network. Vamos a poner el nombre de la network, en mi caso se llama Mate1, es decir, el nombre del internet. O le damos en escanear y ahí la escanea. Y luego posteriormente lo que vamos a ingresar es la contraseña del Wi-Fi de forma correcta. Si ustedes se equivocan en esta contraseña, muy posiblemente no se los va a detectar y van a tener que volver a ingresar lo que sería el dispositivo por medio de la dirección IP. Entonces aquí voy a poner la contraseña del Wi-Fi. Una vez ponen la contraseña del Wi-Fi, le van a dar aquí donde dice Save and Connect, o lo que es lo mismo, guardar y conectar. Una vez que hemos hecho este paso, básicamente nos va a redirigir a la red Wi-Fi de la casa, puesto que el dispositivo ESP8266 se va a conectar a la red Wi-Fi y va a dejar de ser básicamente un punto de anclaje. Entonces ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a la Play Store y buscamos la aplicación WLED. Una vez encontramos WLED, la instalamos. Cuando instalamos la aplicación nos queda algo como esto. En mi caso, como pueden ver, todos estos son los dispositivos que yo tengo en mi hogar. Ustedes le dan para abajo, le dan a actualizar. Ella en teoría debería de encontrar digamos el nuevo módulo, y si no lo encuentran le dan al más que está arriba a la derecha. En mi caso, como ven, aparece nuevo como WLED. Entro ahí y ya puedo ver el inicio de lo que sería la aplicación y las modificaciones que podemos hacerle, pero esto lo vemos luego más adelante. Les explico un poco sobre esto. Ahora lo que vamos a hacer es la conexión electrónica del dispositivo con las luces LED y demás. Bueno gente, como yo hablé en un inicio, yo voy a trabajar este proyecto con WLED. Recordemos que en primera instancia, si lo hacemos con este dispositivo, que fue el mismo que utilizamos para lo que sería el búmetro, y no consta más de conectar esto a la tira de LED y listo. Con el controlcito ya queda, digamos que finalizar el proyecto. Como esto lo vamos a hacer con el ESP8266, vamos a hacer la conexión ya electrónica que digamos lleva este controlador. Yo tengo un video exclusivo o dedicado, mejor dicho, a lo que sería la aplicación WLED y demás, por lo que para este video me voy a resumir, hacerlo de forma corta y rápida para estas conexiones. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, tenemos el ESP8266 ya con el WLED instalado. Primero hay que instalarlo, es lo más recomendable, y lo otro que vamos a hacer es hacer las conexiones de la tira de LED. Voy a hacer la ejemplificación con esta tira de LED corta, puesto que digamos que se complica un poquito más hacer la explicación con los paneles aquí puestos por el tamaño que abarcan. Entonces, en el panel, o por lo general las tiras de LED vienen así. Viene un macho con los tres colores, el color de tierra, el de datos y el de alimentación de 5 voltios, y además traen dos cables extras para alimentar, digamos, la tira de LED, que este sería el rojo, el de 5 voltios, y el blanco, el de tierra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar estos tres cables a el ESP8266 y con estos dos cables vamos a alimentar o vamos a agarrarnos de la fuente de poder externa que vayamos a utilizar para, digamos, que alimentar las tiras de LEDs y a su vez el ESP8266. Cabe recalcar que para esta fuente de alimentación tiene que ser de 5 voltios, ¿verdad? Tiene que ser 5 voltios porque las LEDs son de 5 voltios. Si ustedes les ponen 12 voltios, obviamente se va a quemar. Entonces, la fuente de alimentación que vayamos a utilizar tiene que ser
de 5 voltios. Entonces, ¿dónde van a ir estos 3 cables? Pueden hacerlo de la siguiente forma. Yo tengo, digamos aquí, una hembra de este conector, hago la conexión y yo voy a hacer, o lo que voy a hacer es soldar estos 3 cables a los pines que les voy a decir a continuación. Si ustedes no tienen esta hembra, simplemente cortan el cable y hacen la misma soldadura, solo que de forma directa. Yo, por cuestiones de que si en algún momento se me daña el dispositivo o algo así por el estilo, entonces simplemente lo desconecto y cambio el dispositivo si fuera necesario en este caso. Entonces vamos a hacerlo así. El cable blanco, que es el de tierra, vamos a conectarlo donde aparece, donde hay una G, que es en este punto o a este lado. Espero que se pueda ver bien. Ven que ahí en el dispositivo aparece una G, ahí se conecta el cable blanco. Ahora bien, el cable de datos vamos a conectarlo donde está el pin D4, que es este que está acá. El cable blanco, que es el de los datos, vamos a conectarlo en el pin D4, ahí vamos a soldarlo, y el cable positivo o 5 voltios vamos a soldarlo aquí donde está el pin bin, aquí donde está este. Entonces, ya sea, ustedes pueden tomar esta tierra, pueden tomar esta otra tierra o la de este lado, no importa cuál tomen. Lo importante es que tomen el blanco con tierra, el rojo con el pin bin, este que está acá, y el color verde, que es el de los datos, lo vamos a conectar con el pin D4. Este viene por default, así ya digamos establecido, y es la conexión que voy a hacer a continuación. Bueno, como se puede observar, una vez que ya soldamos los cables, yo le pongo este termotráctil para que quede, digamos, más cubierto y con mejor cuidado. Repito, ¿verdad? El cable rojo va aquí donde está el pin bin, el cable blanco va aquí donde está G de ground, y el cable verde va aquí donde está D4, donde va a estar el pin de los datos. Entonces, bien, una vez que ya tenemos conectado esto así, lo vamos a conectar a la tira de LED, y ahora necesitamos conectar, digamos, esta tira de LED a una fuente de alimentación. Estos cables están conectados entre sí, entonces cuando conectemos a la fuente de alimentación estos dos cables, se va a alimentar tanto la tira de LED como el ESP8266. Entonces, ¿qué pueden utilizar ustedes para alimentar esto? Bueno, ya sea pegar dos cables directamente desde un USB, tipo así. Digamos que ustedes agarren un USB y le saquen los dos cables, el rojo y el negro, y los conecten directamente, el negro con el blanco, el rojo con el rojo, y ya conectan o alimentan con 5 voltios la tira de LED y el ESP8266. Pueden utilizar también estos conectores, que son conectores tipo USB-C, donde traen dos pines, uno positivo y uno negativo. Pueden utilizar también este tipo de conectores si quieren alimentar el proyecto de ustedes, tal vez con un cable de tipo C. Ya ahí se los dejo a la imaginación. Yo les voy a dejar los enlaces de AliExpress en la descripción del video. Y por último, como yo lo hice, que fue utilizando estos conectores de barril, igual se los voy a dejar en AliExpress, donde básicamente lo que hice fue agarrar un cable USB, digamos que cortarlo y soldarlo a este macho de barril, y digamos que estos dos cables que están aquí, este rojo y este blanco, los soldé a lo que sería la hembra de barril. Evidentemente uno en cada, digamos que en cada polo, ¿verdad? En el caso de este específicamente, este que está acá en el centro es el donde va el positivo 5 voltios, y este que está acá es donde va el negativo, o mejor dicho, la tierra. Entonces, bueno, ustedes digamos que depende de lo que vayan a poner, entonces eligen uno u otro. Yo eso fue lo que hice para este proyecto y así lo alimenté, básicamente con un cable de estos, lo conecté acá y este lo conecté aquí, y estos cables van, digamos que soldados aquí, positivo y negativo. Les voy a mostrar a continuación cómo queda ya esto ensamblado. Como pueden observar, yo hice esa cajita que está aquí. Aquí está el cable de alimentación de lo que sería el panel, ¿verdad? Ahí está el cable de alimentación, ahí conecto y ahí queda la cajita. ¿Qué más podríamos agregarle a esa cajita? Tal vez tal vez podríamos agregarle un switch para prender y apagar. Entonces básicamente eso sería lo que yo hice. Esta cajita es en madera, pueden hacerla en plástico también, y los cables ahí se conectan por dentro. Y bueno, gente, básicamente eso es todo por este video. La verdad creo que quedó bastante bien. Espero que hayan aprendido bastante con las ideas que aquí les presenté. Y sin más, nos vemos en los próximos. Chao, chao. Pura vida. Share story.